Bendiciones a todos, aquí estamos un día más dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno, siempre lo vamos a decir, Dios ha sido bueno con nosotros, con nuestras familias. En muchos videos yo lo he dicho, que Dios es bueno y eso es verdad, eso es algo que usted y yo no lo podemos negar, es la verdad hecha realidad. Dios ha sido bueno, Dios es bueno. Vamos a estar tocando un tema de un tesoro especial que Dios ha puesto en nuestras manos, algo que a muchos no les gusta escuchar, pero si usted y yo queremos seguir perseverando, es importante que escuche este mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tesoro que Dios le ha puesto a usted y me ha puesto a mí, muchas ocasiones hay personas que la compran y la dejan por años en un lugar y no la mueven de ahí. Solo la tienen, pero no la leen. ¿Y sabe a qué me estoy refiriendo? Un tesoro especial para cada uno de nosotros es la Biblia. La Biblia es incomparable, no se puede comparar con nada. Ella es única. De ahí es que Dios nos habla, de ahí de su palabra nos habla a nosotros. Todo lo que fue escrito ahí fue con un propósito. Dios usó a hombres inspirados por el Espíritu Santo. Fue escrita la palabra de Dios. Dios usó a esos hombres que vivieron circunstancias fuertes en aquellos entonces y eso se escribió, pero todo eso iba siendo inspirado por el poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar tocando sobre este tema que es el tesoro especial que muchos de nosotros tenemos en nuestros hogares, pero posiblemente a algunos no les gusta leer y es importante que usted aprenda hoy. Y ya se le ha dicho en otras ocasiones, pero siempre se nos va a seguir diciendo casi lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que es valioso lo dejamos por un lado. Y lo que no es valioso, eso es lo que nosotros estamos leyendo. Nos estamos llenando muchas veces de otras cosas que no son buenas para nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios es algo especial que Dios ha dejado para cada sierva y siervo, hija e hijo de Él. ¿Para qué? Para que nosotros veamos lo que Él ha dejado ahí para que usted y yo conozcamos más de Él. Ahí es donde nosotros conocemos más de Dios, en la palabra de Dios. Pero muchas personas dicen, no, es que yo la siento muy aburrida, la palabra de Dios. Hoy hay muchos hombres que han sacado libros de la palabra de Dios para que las personas lo lean con más facilidad y ni así. Es tremendo ver personas que quieren supuestamente crecer más, pero la Biblia no la quieren leer. ¿Cómo vamos a crecer más si ahí está la esencia de Dios hablándonos a nosotros a través de la palabra de Dios? Mire, tenemos nosotros que poner un esfuerzo en decir, voy a dedicarle 10 minutos a la palabra de Dios. Necesito. Y aunque su carne no quiera, usted lo tiene que hacer. Necesitamos. Y esto es necesario para nosotros seguir creciendo. Si no, nosotros nos vamos a quedar sin crecer. Cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, ahí dejamos nosotros de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque por dentro nos vamos debilitando. Recuerde, la palabra de Dios lo dice bien claro, es una espada, y ya lo sabemos, es la espada la que nos hace libre a nosotros. ¿Y por qué muchos no la quieren leer? Muchos no la quieren leer. Hay dos razones. Una,
porque el enemigo les bloquea su mente para que no la lean, porque yo estaba así. Yo les voy a contar. Yo hace años, antes que yo todavía no conocía nada de Dios, había escuchado, pero no había tenido un encuentro con Él. Yo hasta me había hecho socia de un club, y en ese club vendían todo tipo de libros. El enemigo, y voy a decir así, porque eso es verdad, no voy a decir algo que no es verdad. El enemigo empezó a ponerme dentro de mí, de mi mente, de que empezara a comprar libros, pero eran libros que eran para dañarme a mí, para dañarme por dentro, dañarme mi mente. Empecé a comprar libros de interpretación de sueños, de los demonios, de los ángeles, y entre esos libros allí iban todos los ángeles caídos, todos los ángeles que no les sirven a Dios. Y yo empecé a leer, esos libros. Hay un libro que se hizo muy famoso aquí en Estados Unidos, y ese libro no lo voy a mencionar, pero ese libro me empezó a mí, mire, así como las cosas de allá afuera lo cambian a uno y lo cambian para mal. Ese libro a mí, gracias a Dios que ya el Señor empezó allí a enviar personas para que yo no me metiera más en ese libro, porque ese libro me iba a llevar directamente a perderme más de lo que yo estaba. No diré el nombre de ese libro, pero todas las personas que han leído ese tipo de libro, ese libro sí que pierde a cualquier persona, lo pierde de su mente. Y es un libro de que la tapa es roja, solamente eso diré. Es una tapa roja y tiene un signo que se usa mucho, lo usan las personas que hacen cosas malas, cosas que no es ni grato decirlo acá. Pero ese libro era bien caro y en ese club lo tenían, y a mí me llamó la atención ese libro y lo compré, pero entre esos libros, y esos libros no eran baratos, esos libros valían más de $50, muchos, y otros eran más, porque la tapa del libro era de esas duras, y yo empecé, y todavía tengo unos por ahí, pero de muchos de los libros yo me deshice, solo me quedé con los de salud, libros que hablan más de la salud de uno, cómo cuidarse, su cuerpo, para no dañarse, su sistema y todo eso. Esos libros pues sé que son para, que lo ayudan a uno mucho, de cómo usted comer y todo eso, saludable. Pues eso yo me los quedé, pero los demás los boté. Empecé a botar todos los libros que hablaban de sueños, cómo se interpretaban los sueños, pero eran escritos por personas que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y yo tenía esos libros, y eran libros gruesos. Cuando alguien a mí me empezaba a decir algo de que había soñado, el enemigo me empezó a poner a mí que le dijera lo que yo estaba leyendo, que eso era lo que le interpretara. Y yo creída, yo me creí lo que las personas habían escrito ahí, yo bien creída con eso, que todo lo que estaba ahí era cierto. Era una ceguera que yo tenía. Por eso le digo, mire, cómo los libros que son escritos por hombres que no le sirven a Dios pueden a usted hacer lo que se pierda su mente, pierda su corazón, porque así estaba yo. Yo empecé a hacer eso, y cada mes yo obligadamente, porque era un club, yo tenía que comprar un libro, porque si usted no lo compraba, ellos se lo mandaban automáticamente. Y entre esos libros, ahí estaba la Biblia, pero nunca a mí me dio como eso de comprar una Biblia. Nunca, yo siempre la dejé por un lado, nunca. Pero sí me enfoqué en comprar otros libros. Por eso lo digo, que así como estos libros lo
pueden a usted perder. Así, que tienen un poder también esos libros, porque lo escribieron con propósito para destruir a la persona. Muchos de esos libros destruyen. Muchas películas que son hechas para que las personas las vean, que no edifican, son para destruir a la persona. Y lo que yo estoy diciendo no es algo que a mí me lo han contado, es algo real que yo lo viví. Por eso le digo, la Biblia, cuando usted realmente se mete a leerla y se mete a profundizar, a leerla, hasta que usted se la aprende, mire, eso cambia, eso transforma, pero para bien, no como como esos otros libros, que lo que hacen es desviarla, perderla, y la llevan a hacer cosas que son cosas que a Dios le desagradan. Cuando yo vine a los caminos del Señor, empecé a quemar esos libros que no eran de edificación, porque ahí habían libros de personas que le servían a Satanás. Todos esos libros, gracias a Dios que yo fui libre de todo eso. Fui libre porque bien me acuerdo cuando una de las personas que me trajo los caminos del Señor me dijo, tiene que deshacerse de esos libros. Y yo rápido le dije sí, porque yo sabía que esos libros a mí me habían hecho perder mi mente. Yo vivía, pero yo vivía perdida en mí misma. Cuando yo empecé a quemar esos libros, unos me parece que los quemamos, otros me parece que los pusimos en la basura. Pero cómo el enemigo hace que las personas muchas veces en su misma casa, en la casa, se pierda. En la casa se pierda, viendo cosas que no edifican, leyendo cosas que no le van a ayudar. Es todas esas cosas, si no provienen de Dios, lo apartan y lo pierden. Lo apartan de Dios, lo pierden. Por eso es que el mejor libro que nosotros, y no solamente las personas cristianas, como les dije anterior, hay dos motivos porque una persona no quiere leer la palabra de Dios. Una es porque el diablo le pone una ceguera espiritual. Y él va a hacer todo para que la persona no lea ese libro. ¿Pero por qué? Porque él sabe que cuando una persona decida a leer ese libro santo, ese libro poderoso que transforma esa espada, como lo dice la misma Biblia, esa espada lo va a hacer libre. Y eso es lo que el enemigo, él va a luchar para que no la leamos. Y muchas veces a los mismos cristianos le pone algo para que no la lean. Y la otra razón puede ser que usted no la lea porque usted no puede leer, no puede. Realmente hay personas que no la pueden leer porque ellos no pueden leer las letras y no saben cómo leerla. Tiene que alguien leérsela. Pero esos son los dos motivos porque una persona no pueda leer la palabra de Dios. Ya un hijo de Dios, una hija de Dios, si quiere perseverar en este camino, mire mi hermana, mi hermano, esto sí que es, yo se lo voy a decir así con mi corazón, yo lo siento así, ya es esencial que lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos nos vamos a ir debilitando y posiblemente tenemos mucha palabra dentro de nosotros, mucha palabra que Dios nos ha dado a través de los siervos y de las siervas que Él ha usado. Nuestros pastores, por ejemplo, Dios lo ha usado ¿para qué? Para que nos bendigan con la palabra de Dios. Pero esa palabra que se le dio a usted, si no la cuidamos, esa palabra el enemigo va a querer sacársela de dentro de usted. Y sabe cómo va a querer quitársela. Va a empezar a querer poner otras cosas para ahogar
ahogar la palabra que Dios nos ha dado. Y nosotros irnos enfocando más en otras cosas y no en la palabra de Dios. El enemigo pone cosas a nuestro alrededor para que nosotros ahoguemos la palabra que Dios nos ha dado. Por eso es que es importante cada día, 10 minutos, mi hermana, mi hermano. Si usted no la lee, la palabra, pero hoy hay tanto que los hombres de Dios han hecho que hasta la puede usted escuchar en su teléfono. Si usted no la quiere leer, escúchela, también escuchada. Es importante escucharla. Dedíquele 30 minutos a escuchar la palabra, pero no la escuche solo así sin darle importancia. Ponga atención a lo que está escuchando, porque muchas veces la palabra de Dios, los siervos la están diciendo en las iglesias y los que están ahí escuchando no la están escuchando. Yo soy una persona, yo soy bien honesta en este momento, le voy a decir, soy honesta. Yo puedo leer la palabra de Dios y le pido a Dios que me ayude en eso, porque yo la puedo leer, pero si alguien viene y me dice en cuál libro está lo que usted leyó, a mí se me olvida en qué libro lo leí, pero lo que leí no se me olvida. No se me olvida. Pero si usted viene y me dice en qué libro está, hermana, lo que usted me está diciendo en este momento, sé que está en la Biblia, pero el libro no me acuerdo. Esa es una situación que yo he tenido, que los libros de la Biblia solo me acuerdo de unos, pero no me acuerdo de todos. Y yo voy a ser honesta, porque yo no voy a decir que me sé todos los libros. Lo sé, pero no me lo sé del principio al final como van en orden. Sí sé que hay Salmos, sé que hay Proverbios, Apocalipsis, Segunda de Pedro, la mayoría de libros, pero no sé en el orden como fueron escritos. No le puedo decir cuál es el quinto libro, tendría que empezar a aprendérmelo para que Dios me ayude, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que hacerlo, pero soy honesta. Yo no voy a decir, sí, yo me lo sé en orden y sabiendo que no me lo sé. Solo sé que la palabra de Dios me la ha hablado y cuando Él me ha dado un verso, eso sí, cuando Dios directamente ha llegado a mi espíritu y me ha dado hasta el verso, eso sí, nunca se me olvida. Porque hay una profecía que Dios me la dio para mí y eso quedó bien escrito en mi espíritu y nunca se me va a olvidar, que hasta la escribí después que yo tuve eso, cuando ya desperté. Él mismo me dijo que no se te olvide y está en Jeremías. No diré el libro porque eso es algo que me lo dio el Señor para mí, pero sé que está en Jeremías y yo lo tengo escrito donde está. Pero yo le digo, cuando nosotros le decimos a Dios, ayúdanos, Señor, a que la palabra tuya no la sintamos aburrida. Ayúdanos para que la palabra nos despierte el deseo de poderla leer cada día. Porque muchas veces le dedicamos más tiempo a otras cosas, a las noticias, por ejemplo. Hay muchas personas que todos los días en la mañana, yo tengo una persona conocida, esa persona no se va para el trabajo sin primero, oiga lo que ella hace, ella lo primero va a la cocina, enciende su televisor y lo primero es la noticia, lo que está pasando en ese día. Y ella me ha dicho que ella no se va para el trabajo sin ella ver la noticia. Que fuéramos así nosotros, como es ella, que para las noticias ella tiene esa devoción, que si ella no la mira no se va para el trabajo. Así fuéramos nosotros, que si no leyéramos por lo menos o escucháramos la palabra de Dios 5 o 10 minutos antes de irnos para el trabajo, wow, cómo estuviéramos todos
hubiera mucha diferencia en el pueblo de Dios, pero no. Para otras cosas le damos bastante prioridad, pero para las cosas de Dios como que la hacemos por un ladito. ¿Por qué será así el ser humano? Lo diré así, ¿por qué será así? Que para otras cosas no dedicamos un tiempo especial. Dios nos está diciendo, miren, no he leído ningún verso, pero ahorita voy a leerlo en 2 Timoteo. Aquí está. ¿Con qué propósito Dios dejó la Biblia? Dios no dejó la Biblia por solo dejarla. Él lo hizo con un solo propósito. Miren, el propósito de Dios está en 2 Timoteo 3, 16, 17. En la traducción viviente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige, oiga bien, nos corrige, la palabra de Dios nos corrige y nos hace ver lo que está mal dentro de nosotros. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ya usted vio, yo miré, yo lo leí, ya lo escuché de mis mismos labios, con qué propósito Dios dejó la palabra de Dios. Espero que Dios le haya hablado a usted algo. A mí siempre me habla Dios, siempre, a través de su palabra, a través de nuestros pastores, a través de otros hombres y mujeres que Él está usando. Pero acá Dios nos dijo con qué propósito la Biblia fue escrita y el enemigo está haciendo mucho. Está haciendo mucho. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no lea la palabra de Dios, para que no sea libre. Es una lucha que hay y nosotros tenemos que dominarnos a nosotros mismos para poder leerla. Mire, yo sé que ya el tiempo ya, pero les voy a decir lo último. Cuando yo vivía en otra casa, mire lo que yo decidí y dije en mi corazón y en mi mente, ay Señor, así le dije yo, ay Señor, voy a leer la palabra toda la noche. Así, mire, me puse a decir eso. Bueno, y agarré la Biblia y me fui para la sala, porque ahí había un silencio total. A mí me encanta cuando hay un silencio total donde solo yo puedo estar. Y me fui. Y el propósito mío era leerla lo más que pudiera. Yo quería posiblemente leerla toda la noche. Hoy, ya con los años, se me está haciendo un poco difícil porque yo las letras pequeñitas ya no las puedo ver como las miraba antes. Así es que tengo que usar estos lentes para poder verla bien y leerla bien. Bueno, y me fui para la sala y yo con aquel deseo de leer la palabra de Dios. Y me voy y me siento y con mi Biblia ahí. Miren, hermanas y hermanos, creo que no llevaban ni 10 minutos cuando empezó a bajar como un sueño y me estaba durmiendo sentada y era temprano. Y algo que me empezaron a agarrar de esta parte de acá, de aquí, yo sentí como que me agarraron para que yo me fuera de ahí y fue algo feo, que cuando me agarraron, yo sabía que eso no era de Dios. Me agarraron y me querían como tirar al sofá para que yo ya no siguiera leyendo la palabra de Dios. Y yo le voy a ser honesta, y lo que sucedió, yo no la pude leer porque entró un sueño y yo sé que eso no venía de Dios. Pero como yo estaba recién en las cosas del Señor, eso que llegó a mí me venció. Y así sucede hoy en tiempo.
Hay muchas personas que el enemigo va a enviar sueño, va a enviar algo para desenfocarlo totalmente. A mí en ese momento, él pudo ganarme en ese momento. Pero después yo me puse a pedirle a Dios que me ayudara. Me puse a hacer los pasos que un cristiano tiene que hacer, esos pasos que Dios nos dice a todos, los ayunos, las vigilias, esas vigilias que usted tiene con Dios. Y a veces no leyendo la palabra, pero sí escuchándola. A veces, si usted la escucha, también se edifica. Hay mucha palabra que Dios está dejando para que nosotros, está dejando a través de muchos hombres que Él usa en estos tiempos. Así es que, mi hermano, hay que luchar para que nosotros cada día la leamos o la escuchemos la palabra. Es bien importante. Miren lo que hacemos nosotros en la iglesia donde yo me congrego. Cada día se está aprendiendo. Se está aprendiendo más de la palabra de Dios. Eso a mí me ha ayudado bastante. Yo, con sinceridad les digo acá, me ha ayudado mucho todo este tiempo que se ha estado escuchando la palabra de Dios, porque eso le ayuda a su espíritu. Pero si usted realmente le pone atención, porque usted puede estar ahí, supuestamente escuchándola, pero su mente, como dice la pastora de nosotros, su mente está por otro lado. Entonces no está escuchando nada. ¿Por qué? La palabra está corriendo, se está hablando, pero la mente está por otro lado. Pero cuando usted está enfocada, está escuchando esa palabra está penetrando dentro de usted, está penetrando dentro de mí. En muchas ocasiones hay personas que usan la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los relaje, para que los duerma. Y ellos dicen, voy a poner la palabra de Dios para que pueda yo dormir. Y mire, no le voy a decir que está mal ni que está bien. Cada persona puede hacer lo que esté bien, lo que sienta. Pero para poder nosotros aprender, es necesario que usted y yo estemos despiertos, que nuestros sentidos estén despiertos para recibir la palabra. Usted puede, si usted quiere, póngala. En el transcurso del proceso que la está escuchando, se va a dormir. Pues no sé, no puedo decir si está bien o está mal. Hay cada persona, pero es bueno. Yo le digo, es bueno que siempre estemos despiertos, bien despiertos, para que nuestro espíritu reciba, nuestra alma reciba, nuestro espíritu se llene más de Dios. Ha sido largo este video de hoy, pero yo sé que a mí el Señor me ha hablado a través de lo mismo que yo le estoy dando a usted. Yo estoy aprendiendo, porque ya después que yo pongo este video, lo que yo les estuve diciendo a ustedes se me ha quedado a mí. Y Dios me recuerda lo que yo estuve hablando. Y digo, Dios me recuerda, porque Él es el que nos permite hacer lo que hacemos para la gloria y honra de Él. Que Dios me lo bendiga a usted de una forma especial y lo fortalezca a usted. Y hermano y hermana y amigos, leamos la palabra de Dios. 10 minutos, escuche la palabra de Dios. Haga todo lo que sea necesario para usted seguirse llenando de la palabra de Dios. No permita que nada ni nadie lo separe de usted seguir aprendiendo de Dios. Muchas bendiciones a todos. Nos seguiremos viendo en los próximos videos que vamos a seguir aquí subiendo. Bendiciones.